Hola reina, hola rey, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Vení, sentate. El día de hoy vamos a hablar del ego. Y el ego en sí no es algo malo. El ego en sí es una parte de la mente que regula los impulsos del ello, los deseos instintivos y las reglas del super yo, la moral, las normas sociales. Y la función del ego en sí es ayudarnos a tomar decisiones racionales y adaptarnos a la realidad. Decisiones congruentes, digamos, decisiones coherentes. Para que se entienda, el ego es esa parte de la mente que nos dice, che, nada, nos ayuda a tomar los límites, nos ayuda a decidir, no hacer boludeces, digamos. El ego es totalmente natural y necesario en el ser humano. Pero ¿qué pasa? Como dije en mi anterior video, el ego es a veces nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque el ego también es la raíz de la insatisfacción, la raíz de la comparación, del miedo, de la angustia, de la ansiedad. Y el ego también es esta cuestión que nos quiere proteger, ¿no? Como esta parte adentro de nosotros que nos quiere cuidar, nos quiere quizás alejar de ciertas situaciones que sabe que le van a hacer mal, que sabe que te pueden doler. Y también el problema que no siempre somos conscientes es que podemos llegar a tener un ego herido. Y lo que pasa generalmente es que más allá de seguir ese ego que nos quiere cuidar, en realidad estamos siguiendo un ego que nos autosabotea. El ego es una construcción mental, representa la idea de la identidad que creemos ser y lo que creemos querer o necesitar. Es esa identidad basada en nuestras creencias, pensamientos, experiencias y emociones. Y el ego también al final es ese vacío, esa sensación de que te falta algo, de que te sentís incompleto. Y uno cae en la cotidianidad de querer escaparse de esa sensación, de querer escaparse de esa incomodidad y termina queriendo llenar ese vacío con deseos banales, placeres falsos. Pero acá está la clave. La única manera de domar tu ego y tener un ego sano, que es lo que queremos, es habitarlo, habitar ese vacío. Habitar ese vacío, habitar esa sensación de incomodidad, de incompletitud. Y es como que estás en un círculo vicioso de me siento vacío, me siento solo, me siento y tapas esa sensación, lo tapas con cosas, con hábitos generalmente no muy sanos que quizás a largo plazo te das cuenta que no te aportaron nada positivo. O lo intentas tapar con personas, con relaciones vacías también, porque son personas que quizás buscas por necesidad, por carencia, por justamente tapar este vacío. Pero realmente somos ese ego, esa voz que nos dice que constantemente somos peores que los demás, o que los demás son mejores que nosotros, o que nos compara, o que nos sube, al contrario de tener una baja autoestima, ser un narcisista, una persona totalmente egocéntrica, y es como que no hay un balance, ¿no? Pero ¿somos ese ego o somos esa conciencia que lo observa? En este video vamos a estar hablando del ego y del desapego. Te voy a dar 3 enseñanzas, aprendizajes, consejos para aprender a cómo disolver el ego y manifestar desde la esencia, desde lo más genuino de vos. Porque como dije antes, el ego cree querer cosas, el ego cree necesitar cosas que en realidad no están en sintonía con tu mejor versión o tu yo más auténtico. Quizás esos deseos son en base a justamente las experiencias que viviste, el ambiente en el que creciste, el entorno en el que estás. Ya estuvimos hablando un poquito sobre qué es el ego, pero vamos a hablar sobre qué es el ego desde distintas perspectivas, por ejemplo, el budismo. Para el budismo, el ego va a ser como una ilusión, justamente esta ilusión de identidad, esta ilusión de aferrarse a cierta identidad, que también lo que pasa con esto es que no estamos abiertos al cambio. Al ego le encanta la zona de confort, le encanta sentirse seguro, sentirse protegido justamente. Entonces cualquier cambio, cualquier cosa que lo saque de su estabilidad, digamos, lo va a sentir como una amenaza, lo va a sentir como algo que ¿qué onda? Yo tengo todo estable, tengo todo acomodado, me están cambiando de lugar, no me está gustando. Pero en realidad está buenísimo justamente sacarte de ahí, porque ahí es cuando empezás a practicar también un poco el desapego o lo que es la disolución del ego en sí, que te va a reayudar en lo que es la evolución y el convertirte en tu mejor versión, si es lo que querés. Como dije, para el budismo el ego es una ilusión.
una identificación errónea del yo que nos separa del todo y nos causa sufrimiento porque nos hace aferrarnos a una identidad fija, deseos y miedos. Buda decía, aferrarse al yo es como sujetar una llama. Cuanto más fuerte la agarras, más te quema. Es tal cual como en Matrix. Tenés la pastillita de la ilusión, la pastillita de la verdad. Vos elegís. ¿Cuál elegís? Decime en los comentarios. Para el estoicismo, que también es otra filosofía que nos interesa en este canal, el ego se ve como un obstáculo porque nos hace accionar impulsivamente en lugar de actuar con sabiduría. También justamente esta cuestión de aferrarse a una zona de confort, a un lugar en donde no hay crecimiento, no hay evolución, no hay cuestionamiento, no hay duda, entonces no hay avance. Y esta cuestión de estar en un mismo lugar genera estancamiento. Y acá está lo interesante. Desde la neuroplasticidad, el ego es una conexión de redes neuronales, un conjunto de redes neuronales, de patrones aprendidos que definen, que moldean nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestras creencias y respuestas automáticas. Y justamente el problema del ego también es que es una trampa, porque el ego nunca se sacia, para el ego nunca nada es suficiente. Cree que tener es lo mismo que ser. Y es esta cuestión de que puedes tenerlo todo, pero aún así sentirte vacío, aún así sentir que algo te falta. Y es muy fácil que el ego te domine, porque también es muy fácil caer en identificarse con tus logros, con tu estatus, con tu grupo, con tu círculo o incluso con tus miedos y tu dolor. Ahí el ego te domina porque estás siendo a través de el afuera, estás siendo a través de lo inconsciente. En esta primera enseñanza, consejo, tip, vamos a estar hablando de la disolución del ego y el desapego. Bueno, les voy a estar contando un poquito de Shiva. Shiva es una deidad hindú y en lo que es la filosofía hindú, Shiva es el dios de la destrucción, la deidad de la destrucción y transformación. Pero su destrucción no es caótica, no es en un sentido negativo de qué malo, destruye todo, sino que es como necesaria para dar paso a la renovación. Y esto es clave. Shiva, o lo que simboliza Shiva, porque más allá de hablar de religiones vamos a hablar de simbologías, que son lo que nos van a servir para, bueno, si lo incorporamos, evolucionar. Nos enseña que para evolucionar debemos aprender a soltar lo viejo, deshacernos de las ilusiones del ego y así permitir la transformación interna. Y Shiva justamente simboliza el desapego, el dejar ir lo que ya no nos sirve, incluyendo esta cuestión del ego del control, la necesidad del control, la validación y la posesión. Desapegarnos de la necesidad de tener razón, de ganar, de compararnos. Solo en ese vacío, en esa liberación, podemos manifestar desde un estado puro, desde un estado de claridad, sin este filtro de estas cuestiones sociales incorporadas que no son esenciales tuyas. Para manifestar lo nuevo, debemos destruir lo viejo. El desapego no significa indiferencia, significa amar sin poseer, dar sin esperar, ser sin depender, no aferrarnos a personas u objetos, porque el apego ansioso, el apego evitativo, el apego, todas las ramas del apego no sano, digamos, nos hace débiles y la verdadera libertad llega cuando soltamos. Es difícil, es doloroso, es incómodo soltar, sí, completamente. Dejar ir duele, es un proceso de sanación que a la larga vas a agradecer. La segunda enseñanza, tip, aprendizaje es mirar hacia adentro, de adentro hacia afuera. Hay una frase que a mí me encanta y la tengo grabada en la cabeza hace años, que bueno, tengo una historia aparte con esta frase que es: no conozco valor mayor que el necesario para mirar dentro de uno mismo. No sé quién la escribió. Está hace unos años en un mural cerca de un puente que me gusta mucho ir hace muchos años. Desde que leí esa frase a los 14 años más o menos, dije tal cual. O sea, nadie mira hacia adentro. No es que nadie lo hace, pero nadie quiere hacerlo porque es incómodo, porque es feo, porque te encontrás con tus oscuridades, te encontrás con cosas que quizás no te gustan y es mucho más fácil mantenernos en esta ilusión, obviamente. Gastamos mucha energía comparándonos con los demás, diciendo por qué tal tiene más éxito, por qué a ella la aman más. Esos pensamientos nos contaminan, son literalmente veneno. Más allá de los pensamientos de juzgar a los demás o criticar a los demás, que también a veces vienen del ego, porque quizás en el fondo le tenemos cierta envidia en realidad. Pero esta cuestión de también buscar validación afuera, es como que deja en evidencia un poco el poco amor propio que quizás nos tenemos, y es difícil.
aceptarlo y es feo aceptarlo. Pero sí, cada vez que buscas validación afuera, perdés tu esencia. Es como que te estás traicionando. En vez de gastar energía juzgando, criticando, úsala para tu crecimiento. Enfócate en vos, agradecé lo que ya tenés, deja de quejarte también por lo que no tenés. Y algo que también podemos aplicar es, en vez de envidiar a la otra persona, inspírate en ella. Por algo la envidias, por algo sentís esa necesidad de ser como esa persona, porque tiene algo o es de alguna manera que vos quisieras ser o tener. Entonces, en vez de gastar la energía por ese lado negativo de la envidia, decís, bueno, ¿cómo puedo lograr lo que esa persona logró? Inspírate de esa persona. Es difícil porque justamente el ego ni en pedo dice, el ego te dice, ¿qué carajo me voy a inspirar de este peloto? Inspirémonos, motivémonos. Y la tercera enseñanza, consejo, aprendizaje y la clave para manifestar desde tu esencia es: necesitar nada atrae todo. Es tan simple como cuando dejas de buscar, las cosas llegan. Cuando dejas de buscar desesperadamente algo, creas como el espacio para que eso llegue solo, para que llegue naturalmente. Hay una frase que dice que lo que es para vos va a llegar a vos en el momento perfecto. Esta cuestión de impaciencia, de ansiedad, también viene del ego. Esta cuestión de no, lo quiero ya. No, pero va a llegar cuando tenga que llegar. No, lo quiero ya, loco, ¿no entendés? No, nenito, calmate. Va a llegar cuando tenga que llegar y lo vas a entender cuando pase, porque antes no lo vas a entender, antes vas a estar ansioso pensando en cuándo va a llegar, cuándo va a pasar eso, cuándo me va a volver a hablar mi ex. Tranquila, tranquilita, te va a volver a hablar tu ex. No importa qué pasa después, pero va a pasar. Pero hasta que llegue, relax, take it easy. Vos seguís con tu vida. No te apures, no te quieras precipitar. No seas ansiosa, nenita. No seas ansiosa. Ya está, ya pasó de moda la ansiedad. Por ejemplo, tenía una amiga que siempre se quejaba porque quería un novio. Decía, ay, quiero un novio, quiero alguien que me quiera. Pero realmente quería una pareja porque en su esencia estaba abierta al amor y qué sé yo. O en realidad quería llenar un vacío, en realidad quería a alguien que la ame como ella no se amaba a sí misma. Y esa es la clave, el amor propio. El amor propio, aunque quizás para algunas personas parezca una boludez, es la clave de un montón de cosas. Es la clave de la evolución y el crecimiento, porque la base de el querer evolucionar y crecer es este amor por vos, este amor por querer estar bien, por querer crecer. Y aunque el principio de miedo no te guste o te incomode, cuando habitas ese vacío, le das la cara a tus miedos, a tu inseguridad, a tus dudas, a todo eso del ego negativo, digamos. Ahí, cuando te encontrás con tu vacío, es cuando te encontrás con vos misma, con vos mismo. Cuando lográs habitar el vacío, no te encontrás con nadie más que vos misma. Al principio es incómodo, es incomodísimo, porque justamente te encontrás con todas tus sombras, con todos tus demonios, que sí, todos tenemos demonios, algunos más que otros capaz no pasaron por tantas cosas, o todavía no, pero sí, todas tenemos nuestras sombras, que es otro tema que vamos a hablar en otros videos de la teoría de la sombra de Carl Jung. Pero en esa incomodidad después te encontrás, y cuando te encontrás ya no necesitas nada más afuera. Y justamente cuando intentás manifestar algo, pero lo haces desde la necesidad, desde la carencia, en realidad lo estás alejando. Pero cuando te lográs completar a vos misma, cuando te tomás el trabajo de completarte, de sanarte, de amarte, después sale solo, lo haces sin esfuerzo, empezás a manifestar porque empezás a ser totalmente coherente con vos. Y esa coherencia se logra desde el amor propio. Bueno, ahora te voy a estar dando más pasos prácticos, cosas que puedes empezar a aplicar en tu día a día sobre cómo disolver y manifestar desde la esencia y empezar a construir la vida que vos querés y te mereces. Si querés en este momento, saca un papelito, toma nota. Primero, empezar a identificar qué pensamientos, qué creencias, qué conductas vienen desde el ego. Y al contrario, empezar a accionar en base a nuestra mejor versión, nuestra versión más consciente y coherente con tu esencia. Empezar a regirnos desde nuestra autenticidad. Empezar a cuestionarte más sobre justamente estas decisiones, estos pensamientos, estas creencias. ¿Son realmente tuyas o vinieron de afuera? Por otro lado, es esta cuestión de dejar de victimizarse. En el video pasado también hablamos de esto, de lo que es victimizarse y cómo victimizarse te estanca también, porque te autopercibís víctima, entonces te autopercibís incapaz quizás de valerte por vos mismo
mismo. Y también dejar de victimizarse en esta cuestión de tomarse las cosas personales. El decir, esta persona me dijo esto, me hizo esto, es sacar el de todas esas oraciones, sacar el de todas las situaciones. Las cosas simplemente pasan, no es que te pasan a vos. Una persona capaz te lastima con lo que te dice, pero eso también es un reflejo de esa persona, porque esa persona lo hizo con intención de herirte, quizás. Y si no, lo hizo inconscientemente. También, por otro lado, las personas te pueden decir cosas que te duelan, pero depende de vos si eso te afecta o no. A primeras te puede afectar, pero después vos decidís si te sigue afectando. Vos decidís la importancia que le das. Y eso es algo que se practica. También esta cuestión de que no te importe lo que los demás piensen de vos o lo que los demás digan de vos. Yo siempre desde muy chiquita como que me tuve que poner esa mentalidad de no me importa, piensen de mí lo que quieran, yo conozco mi verdad y eso es lo más importante y eso es todo lo que necesito. Yo validarme a mí misma y no importa lo que los demás piensen, no importa si los demás no confían en vos. Vos tenés que confiar en vos. Por otro lado, empezar a pensar o pasar de pensar esto de ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a preguntarte ¿qué me está queriendo enseñar esto? Yo soy fiel creyente de que de todo se aprende, ya sea cosas positivas o negativas. De las personas puedes aprender cómo querés ser y cómo no querés ser. De todo se aprende, depende de vos tener esa apertura. Cada situación, ya sea positiva o negativa, no importa, algo vas a sacar, algo vas a aprender que el día de mañana te va a servir. Empezá a pensarlo así y después me contás. También por otro lado, y más por el lado de egocéntrico, narcisista, es empezar a reconocer nuestros errores. Hay personas que le cuesta más, personas que le cuesta menos. Más que errores, yo prefiero llamarlos aprendizajes. Lo que hablábamos antes, porque lo importante no es no equivocarse, sino que después de fallar, aprender de eso. No lo veas como errores, míralo como enseñanzas. Por otro lado, deja de quejarte por lo que no tenés, por lo que crees que te falta. Justamente esa sensación de carencia es lo que te aleja de tus deseos. Y al contrario, empezá a ser más agradecida, empezá a agradecer por cada mínima cosa. Hay algo que yo hago todas las mañanas, que es que tengo un cuaderno de agradecimientos. Y agradezco por hasta el café que tomo. El otro día agradecí porque tenía agua caliente, me estaba bañando y hacía frío, entonces nada, como que re disfruté bañarme con agua caliente. Y eso es una boludez que uno minimiza y lo tiene como súper acostumbrado, pero hay que agradecer todo, ya sea a cosas chiquitas, a cosas grandes. Esa sensación, esa vibración de agradecimiento va a hacer que las cosas buenas vengan hacia vos, atraigas esas cosas por esta energía magnética del agradecimiento. Por otro lado, la autoobservación, empezar a observar los pensamientos sin identificarte con ellos. Reducir los pensamientos automáticos, estos pensamientos que vienen sin tanto filtro. Fíjate si esos pensamientos son tuyos de verdad o son de tu ego. Por otro lado, practica el silencio, practica el dejar de criticar, el no opinar. El ego tiene una necesidad constante de opinar sobre todo, de crear una conclusión sobre las cosas, etiquetar las cosas. También muy importante comparar las cosas, que esto es importante trabajarlo, disolverlo. Por otro lado, puedes empezar a incorporar las afirmaciones positivas o las visualizaciones, que esto también vamos a estar indagando en otros videos. Reprograma tu cerebro con un autoconcepto positivo. Elimina todos esos pensamientos, elimina todas esas creencias sobre vos que no son tuyas y empezá a incorporar pensamientos que te hagan crecer, que te hagan sentirte bien. Fluí, déjate llevar. No intentes controlarlo todo el tiempo. Al ego le encanta sentir que tiene el control, pero justamente ese control es una ilusión también. Por eso también, por otro lado, tenía apertura, sé flexible, justamente salí de esa zona de confort. Cuando te expones a nuevas ideas, nuevos hábitos, es como que obligas a tu cerebro a reconfigurarse, a reorganizarse, obligas a tu cerebro a reconfigurar su estructura y así debilitando las redes del ego rígido. Y por último, soltá tu identidad. De esto también vamos a hablar en otros videos. A los 19 años leí un libro que me ayudó demasiado en un momento difícil de mi vida, en un momento complicado de mi vida, que justamente me enseñó eso, cómo disolver tu identidad. El libro en cuestión es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Justamente habla de cómo dejar de ser esa identidad ilusoria y empezar a vivir en coherencia con tu yo más auténtico, con tu mejor versión, con tu yo ideal, lo que habla
un poco yo en este libro, tu yo ideal, y empezar a incorporar hábitos, creencias, pensamientos, accionar desde esa persona que te querés convertir, esa persona que querés ser, que es una persona que evoluciona, que cumple sus metas, cumple sus objetivos, que avanza en la vida, que tiene claro su valor y lo más importante, siente esa paz interior, esa conexión interna y por ende, bueno, te lleva al despertar y otras cosas que también vamos a hablar más adelante. En otros videos vamos a estar hablando un poco más de este libro y las cosas que me enseñó y yo apliqué y vi los resultados. Pero lo que te puedo decir ahora es que no sos ni tus logros ni tus fracasos. Sos mucho más que eso. Porque como dijimos en el anterior video, no sos lo que te pasa, sos lo que decidís convertirte con eso que te pasa. ¿En quién decidís convertirte después de eso que te pasó? Después de eso, ¿qué pasó? Porque no te pasó. Pasó, simplemente pasó. Y así puedes entrenar el cerebro para que sea más flexible y menos reactivo por amenazas percibidas por el ego. Así que en cualquier situación que sientas que tu ego te puede estar dominando, haz el ejercicio de preguntarte, ¿esto viene del ego o viene de algo genuino? Conclusión. El ego es una herramienta, no tu identidad. Como dijimos al principio, el ego no es malo en sí. Es simplemente una herramienta que depende de nosotros cómo lo usamos. Generalmente no somos tan conscientes de estas cuestiones más oscuras o más bajo la alfombra del ego. Y lo importante es no dejar que este controle o domine nuestra vida. Y al contrario, aprender a observarlo sin identificarnos completamente con él. Y como dijimos, la manifestación ocurre en un estado de desapego. Cuanto menos te identificas con el ego, más espacio das a tu verdadera esencia. Así que pregúntate, honestamente, sinceramente y genuinamente pregúntate, ¿qué estás dispuesto a soltar hoy para que algo nuevo y mejor entre a tu vida? Y también, ¿estás dispuesto a soltarlo? Y bueno, si toda esta información resonó con vos, te invito a que te suscribas, que le des me gusta, que comentes y te doy la bienvenida a esta comunidad que buscamos conectar con nuestra autenticidad y encontrar la paz ante tanto caos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.